Dios le bendiga, hermano. Estamos contentos por estar aquí alabando y glorificando a nuestro Dios. Estamos reunidos porque queremos aprender de su palabra y queremos que Dios nos dé de su conocimiento. El estudio que vamos a estudiar hoy es el número 14 y el tema es el amor de Dios hacia un pueblo infiel. Óigalo bien, el amor de Dios hacia un pueblo infiel. Oye, eso es difícil, pero para Dios todo es posible. La base bíblica está en Oseas 4, verso 6. También está en el capítulo 6 del 1 al 3 y del capítulo 14, en el capítulo 14 del 1 al 9. El objetivo de la lección dice así: conocer que Dios nos ama y está dispuesto a perdonar nuestros pecados. Óyelo bien, está dispuesto a perdonar nuestro pecado. La segunda dice reflexionar acerca de las consecuencias de alejarse de Dios. También tenemos que analizar eso y determinar volver a Dios y permanecer en Él. Eso es lo mejor, determinar volver a Dios y permanecer en Él. Gloria a Dios. El pensamiento central dice, por causa de su amor, Dios da oportunidad de restauración a aquellos que le han dejado. Gloria a Dios. El texto áureo dice, yo sanaré su rebelión, lo amaré para gracia, lo amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Le voy a repetir, yo sanaré su rebelión, lo amaré de pura gracia, eso es lo mejor, aleluya, porque mi ira se apartó de ellos. Eso está en Oseas 14, verso 4. Gloria a Dios. En este trimestre vamos a estar estudiando acerca de los profetas menores. Se les llama menores, no porque eran menores que los demás, sino porque sus escritos eran menos que los demás, que los otros. Los profetas menores fueron 14 y fueron esos profetas tuvieron un mensaje directo para una situación específica. Eran unos mensajes directos y eran especificados o dados por Dios. Reconocemos que la nación había dado la espalda a Dios, a nación, y se abrazaron de los cultos a dioses ajenos, a los dioses de los cananeos, que era lo que estaban en ese tiempo. En el libro de Oseas también vemos la queja de Dios ante la situación de este pueblo. La Biblia no es una simple historia, ella describe la realidad humana, la que se vuelve a repetir hasta que Cristo venga. Esa realidad humana, lo que estamos viendo, que de tiempo en tiempo la gente cree en Dios y luego se echa para atrás, le da la espalda, le crea a los que le hacen un cuento por ahí, le crea al enemigo y se olvida de Dios. Los profetas fueron personajes que Dios levantó. En X tiempo, en cada tiempo Dios levantaba un profeta. Gloria a Dios. Y lo enviaba a sus pueblos en momentos de crisis. ¿Oyeron? El periodo oscuro de la historia de Israel, Dios envió a ese profeta, a Oseas. Sobre Oseas vamos a estar estudiando en la clase de hoy. La primera clase la tiene la hermana Maggie, la segunda la tiene la hermana Mati, la tercera la tiene otra hermana. Dios le bendiga y vamos a estudiar cada uno con nuestra libreta lo que trajeron los hermanos hoy. Dios le bendiga más. Dios le bendiga, iglesia. El amor de Dios hacia un pueblo infiel. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, porque cuanto desechaste el conocimiento, yo también te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. 6:1 dice, venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Aquí vemos cómo esta palabra expresa lo que Dios dice a través del libro de Oseas, que dice, mi pueblo
fue destruido porque le faltó conocimiento. Cuando nos falta conocimiento, es fácil que nos desviemos, es fácil que seamos engañados, es fácil que seamos desviados por pensamientos ilusorios, por propuestas vanas, por cosas que no nos van a llevar por el camino que Dios nos ha ofrecido, como fue en esta ocasión. Dios elige al pueblo de Israel para que no solamente sea su pueblo, sino para que sea una nación de sacerdocio, para que sea una nación que los represente, para que sea una nación que le dé honor a su nombre. Pero la falta de conocimiento lo arrastra hacia una vida de espalda a Dios. Una vida que al darle la espalda a Dios, ¿qué le acarrea? Le acarrea ser echado de la presencia de Dios, de los cuidados de Dios, y se ve de una manera errante, maltratado, se ve destruido, como dice la palabra. Más sin embargo, hay algo, y es que Dios es fiel a sus promesas. Dios es fiel a sus propósitos. Simplemente Dios quiere es que te vuelvas a Él, que te arrepientas, que vuelva a la vida anterior que Él le ofreció. Por eso el libro de Oseas representa un hombre y una mujer que tienen una relación, un hombre que es santo, un hombre que es sano, un hombre que cumple con la palabra de Dios, un hombre que ama a Dios, pero le toca escoger como esposa a una persona que está, que tiene el desconocimiento de quién es el hombre con quien se casó. Esto es lo que trae a colación el libro de Oseas. Oseas representa la autoridad de Dios. La mujer de Oseas representa el pueblo. La falta de conocimiento hace que nos vayamos tras cosas vanas, que nos vayamos tras voces agoreras, que nos vayamos tras idolatría, que nos vayamos a sueños que nunca se van a alcanzar. Pero Dios habla de volverse. ¿Qué es volverse? Es arrepentirse, es convertirse, es volver a los inicios. Y cuando esto se presenta de esta manera en este libro, esto va a acontecer. El pueblo de Israel y la iglesia de hoy en día tiene esperanza en esos días señalados de este capítulo. 2 días estaré muerto, pero al tercer día te voy a resucitar. Cuando Jesucristo resucitó al tercer día, no solamente nos dio vida a nosotros los gentiles, también estuvo marcado el pueblo de Israel, porque fue el pueblo señalado para ser salvo. Pero la palabra nos promete que la tierra será llena de todo el conocimiento de la ley de Dios. Por lo tanto, el pueblo de Israel es un pueblo que aún mantiene y está dentro de la esperanza y la promesa. Dios le bendiga. Dios te bendiga rica y abundantemente, iglesia. Continuamos con nuestra escuela bíblica, el tema 2, un llamado al arrepentimiento, y el subtema, una nación derribada por el pecado. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Oseas 14:1. ¿A quién le dice el Señor que vuelva? Se lo dice a una nación, a una iglesia, a una vida derribada por el pecado. ¿De dónde nos llama a volvernos? Nos llama a volvernos de nuestro pecado. ¿Pero qué significa esto? ¿Qué es el pecado? El pecado que nos trae tropiezo, que nos hace caer, que nos aparta de la verdad y del bien, que además nos hace ciegos e insensibles. Ese pecado que nos hace descender a nuestras más bajas pasiones y deseos. Y es por ello que el Señor llama a su pueblo a volverse a Él, porque por tu pecado has caído.
Él nos recuerda que hemos caído a causa de nuestro pecado, pero de la misma forma nos muestra su compasión e infinita misericordia, llamándonos a volvernos a Él. El subtema 2, a una nación necesitada de perdón y sanidad, en Oseas 14, del 4 al 7. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Oseas 14 al 7. En los versículos 4 al 7, Oseas nos comparte el propósito de Dios para con su pueblo, cuando dice, yo sanaré su rebelión, y nos da a entender y reconocer que estamos espiritualmente enfermos a causa del pecado, de la desobediencia que nos caracteriza y que hemos sido rebeldes a Él y a su llamado de misericordia. Nos reitera además su promesa de amor eterno e incondicional, cuando nos dice en el verso 4, los amaré de pura gracia. Esta gracia que nos da, porque todo lo que viene de Él es puro, no adulterado, pura gracia. Este don precioso que es un regalo verdadero de Dios hacia su pueblo. Gracia pura que no merecemos y nunca será suficiente lo que hagamos para merecerla. En Primera de Reyes 19:12 el Señor se muestra a Elías como un silbo apacible, una brisa suave en la cual estaba su presencia. En Oseas 14:5 además el Señor le dice a su pueblo que será como un rocío para ellos. ¿Por qué como un rocío y no como una lluvia torrencial? Siendo Israel una nación de pocas lluvias, el rocío nos resulta ser de gran importancia para una tierra fresca y fértil y bendecida. Nuestro Dios, como un rocío casi imperceptible a los sentidos del ser humano, se presenta cada día en nuestras vidas, otorgándonos las bendiciones necesarias para hacer de cada uno un terreno fértil y darnos lo que Él sabe que realmente necesitamos. Dios te bendiga, iglesia. Dios es bueno todo el tiempo. Dios bendiga, iglesia. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que se me concede para tener la parte 3, donde nos habla una nación restaurada y bendecida. Reconoce sus errores. El libro de Oseas contiene la protesta de Dios por la infidelidad de su pueblo y las amargas consecuencias, ya que Israel era un pueblo con mucho privilegio. Dios promete restauración una vez que se haya arrepentido. Aquí encontramos la confesión por el pueblo. Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Esta palabra contiene 2 elementos necesarios para la restauración espiritual: el reconocimiento de haber hecho lo malo y la determinación de romper definitiva y radicalmente con lo malo que se ha estado haciendo. No puede haber restauración si no se reconoce el mal que uno se encuentra para luego abandonarlo. Cuando el hijo pródigo se encontraba en la provincia apartada, nos dice la palabra que volviendo en sí, Dios trata con la conciencia para que recapacitemos. Segundo, reconoce la condición en que se halla. Cuando jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Y tercero,
La acción me levantará e iré a mi Padre. Pues cuando reconocemos nuestros errores, dice la palabra, hacemos reconocimiento de Dios en nuestras vidas. Si nos volvemos a Dios de todo corazón y humillación, Dios es tan misericordioso que nos perdona. El volverse a Dios es lo que nos produce restauración, levantamiento, bendición que Dios nos ha prometido. Y las cosas que Dios promete se van a cumplir si cumplimos con las palabras. La palabra de Dios contiene el conocimiento celestial. Cuando tenemos ese conocimiento de la palabra, podemos conocer cómo es el amor de Dios y cómo no traspasar sus reglas. El pueblo de Dios reconoció que con los ídolos nada pueden hacer y tuvieron que reconocer que Jesucristo es la esperanza y Dios es fiel a su promesa. Asimismo, Dios es fiel a sus promesas cuando nosotros cumplimos con las reglas y guardamos la palabra. Cuando nosotros reconocemos nuestros errores, cuando reconocemos los pecados que hemos conocido, que vayamos al Padre, que escudriñemos la palabra, entonces encontraremos salvación. Aquí dice que en la parábola del hijo pródigo, él reconoció sus errores, porque Dios trabaja en la conciencia del hombre. Y cuando tú reconoces que Dios es el Señor, entonces Dios va a ti en tu ayuda. Y tenemos que reconocer cuando cometemos los errores. Y tenemos que reconocer nuestros errores. Y solamente me cuesta decirle que Dios es fiel, que cumplamos con la palabra, que el Señor perdona, el Señor es misericordioso y que reconozcamos que Dios es el Señor. Dios le bendiga, mi hermano. Dios les siga bendiciendo. Gloria a Dios. ¿Cuántos se gozaron? ¿Cuántos aprendieron de la palabra de Dios? En esta ocasión, nosotros aprendimos que Osea ministró y escribió un libro igual que todos los otros profetas. Los demás profetas tuvieron un mensaje de juicio a las naciones paganas, pero Osea se concentró en el reino del norte de Israel. Y a pesar de la prosperidad económica que tenía el pueblo de Israel en esa ocasión, en el reinado de Jeroboam II, hubo un alejamiento de Dios y fue algo alarmante. Eso es igual que en estos días, que la gente se ha alejado de Dios y se ha pegado a los bienes materiales, a las cosas materiales, y se olvidan de que Dios está ahí arriba y que hay que rendirle tributo a Él. Que toda nuestra cosa y nuestra vida debemos de entregársela a Dios. También Dios ordenó a Osea que se casara con una mujer fornicaria, para que el pueblo, para darle a entender al pueblo lo que se sentía con un pueblo infiel. Lo que estaba sintiendo Osea con esta mujer infiel, el pueblo tenía también que ver que era algo terrible para Dios. Por eso Dios, eso era para que el pueblo pudiera entender. Por eso Dios le ordenó esto
a Oseas. Ahora vamos a entrar en las preguntas. Esperamos que cada hermano tenga su respuesta, cada amigo, cada persona que esté mirando y escuchando. Las primeras dos preguntas se las vamos a dar a los jóvenes. Ellos pueden poner su nota de voz o escribir la respuesta. La tercera va a ser de los caballeros, la cuarta de la dama y la quinta va a ser para los niños y los adolescentes. Ellos también van a poner su nota de voz y van a contestar. La primera dice así: mencione las calamidades que estaba padeciendo Israel en los tiempos de Oseas. Eso te va a mencionar, joven. Y la segunda, ¿qué se entiende por volverse a Dios? Otra. Entonces la tercera, que es de los caballeros, en Oseas 14, del 4 al 7 está la respuesta. Dice, Dios promete a su pueblo dos cosas. Díganme ustedes cuáles son. La dama, la cuarta, menciones los dos elementos necesarios para la restauración espiritual, contenidas en las palabras del pueblo según Oseas 4:8. Ahí está la respuesta. Y la quinta, que es de los adolescentes y los niños, dice, mencione en qué se diferencia el sabio del prudente. Bastante fácil para los niños y espero que contesten rápido. Contestar, dama, caballero y niños. Dios les bendiga mucho. En este trimestre se va a hablar siempre acerca de los profetas menores. Y recuerden que los profetas menores eran 12. Dios le bendiga mucho y en la próxima nos vemos. Bye bye. Chaito pues, Dios le bendiga a todos. Amén.